empezar con una buena noticia. Y la buena noticia es que si estáis conectados, estáis viendo este curso, es que el tema de la sexualidad de las personas con discapacidad interesa. No está en el cajón, sino que está encima de la mesa. A mí lo que me tocará ahora, con la compañía de Plena Inclusión, que es que animó a que pongamos esto en marcha, es estar a la de vuestras expectativas. El curso lo hemos llamado el tabú a las tareas, y precisamente eso tiene que ver con que el interés ya está por delante. Va a constar de 4 sesiones. La primera lo hemos titulado Que no se pare la pareja, que es un verso de García Lorca, en el que hoy vamos a tratar de, por decirlo de alguna manera, situarnos frente a qué había, qué tengo y hacia dónde debería ir. Luego, las 3 sesiones restantes van a tener un carácter evidentemente más práctico, para que no, igual que en algún momento dado, volver a decir que no basta con la buena voluntad, tampoco basta con tener la cabeza amoblada, no hay que ponerse a la acción. Y este curso, en la medida en que os movilice, será un buen curso. Si solo sirve para escuchar y pasar un rato, el curso no va a pasar de regular. En nuestro ánimo está en que el curso sea bueno. Y empezamos con ese primer capítulo que decíamos que no se acabe la pareja. Y el primer punto tiene que ver quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué traemos en la mochila? La educación sexual no va a depender solo de lo que ellos cuenten, sino de lo que cada uno tenga y crea. Y aquí también quiero empezar con otra buena noticia. No os quejaréis de que estamos siendo optimistas. Y la buena noticia es que ya hay muchas cosas que sabéis. Yo no puedo empezar este curso como los que empezaba en 20 años. Vosotros, vosotras, ya sabéis que la sexualidad de las personas con discapacidad existe, que está en el tablero y que no da igual si la prestamos atención o no la prestamos atención. Por tanto, es algo que ya tenemos ganado. No puedo empezar descubriendo lo que ya conocéis. Y además, no solo conocéis esto, sabéis que lo sexual no se limita a los genitales, no se limita al coito, no se limita a la sexualidad, no se limita a la belleza, no se limita a la reproducción. También sabéis que no es una obligación. Con lo cual insisto que vuestra mochila es una mochila que permite ponerse en marcha. Y luego, por último, en este primer punto, es recordar 3 mitos con los que yo empezaba esos cursos que os decía hace 20 años y que creo que cuando trabajo con profesionales, hombres y mujeres, ya no puedo empezar como que los tuvierais. Honestamente, yo ya no creo que la mayoría de vosotros o vosotras confundáis sexualidad con relaciones sexuales y que por lo tanto solo os preocupe la sexualidad de quienes quieren tener relaciones sexuales. Os preocupan todas las sexualidades. Tampoco creo que vosotros, vosotras, consideréis que las personas con discapacidad son niños o niñas y hay que tratarles como tales con independencia de la edad. Creed, son adultas, son mayores y su sexualidad evoluciona a lo largo de los años. La sexualidad de los niños se desatiende, pero ya no estamos ahí. Y tampoco creo que ese miedo que nos paralizaba a atender la sexualidad de las personas con discapacidad, porque pensábamos que podíamos despertar algo y que no se presentara de manera desbocada, tampoco lo tenéis. Sabéis que lo sensual no está dormido, porque lo sensual no es solo conducta, son mucho más cosas. Con lo cual por ahí hay 3 mitos que nos paralizaron y que ya no tenemos. Puede que estos mitos sigan presentes en las familias, en algunas familias. Pero un recordatorio, las familias las llevamos solo 10 o 20 años de ventaja. Hace 10 o 20 años teníamos estos mitos, con lo cual vamos a tratar de cogerles de la mano, acompañarles y ponerlos a su lado. Pero no vamos a exigirles y meterles presa. Pero esto es el curso, así que paciencia. Otra cosa que quiero comentar, y que fijaros, quizás pueda sonar exagerado, pero yo voy a deciros que es lo más importante del curso. Todo lo demás se puede aprender porque todo lo demás está escrito. Pero fijaros, nuestra actitud educa. Nuestra actitud es importante.
Nuestra actitud va a ser la principal herramienta para trabajar en educación y en atención a las sexualidades. Si yo os preguntara palabras relacionadas con sexualidad, ¿qué os vendría a la cabeza? Si yo os preguntara imágenes que evocan la sexualidad, ¿qué os vendría a la cabeza? Porque a lo mejor vienen genitales, a lo mejor vienen cuerpos, a lo mejor vienen parejas, a lo mejor viene gente sin pareja, a lo mejor viene la juventud, a lo mejor viene la heterosexualidad, a lo mejor viene la belleza. En esas imágenes, en esas palabras, honestamente, ¿están presentes las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? ¿O en esas palabras y en esas imágenes seguimos esclavos de estereotipos? Seguimos esclavos de lo que impera en los medios de comunicación. Nos hemos escapado un poquito, porque insisto que puede sonar exagerado. Pero si yo no soy capaz de ver la sexualidad de las personas con discapacidad como algo bonito, como algo satisfactorio, como algo que merece la pena, porque creo que lo bonito, lo satisfactorio, lo que merece la pena es la juventud, es lo corto, son las creencias, es la pareja, pues entonces no estamos en el tipo plan. Y esto es complicado, porque ya en vez de educar, estaríamos apañando sexualidades, jugando, pero no estamos educando. Tenemos que ser capaces de imaginar que una pareja de personas con discapacidad que se besa, que se acaricia, con sus cortezas o como sea, pueden ser felices y eso es bonito. Que un chico, una chica, con trastorno del espectro autista, que se masturba frotándose de una manera que yo nunca lo haría, también puede tener una sexualidad bonita y satisfactoria. Insisto, nos hemos quitado mitos, pero no sé yo si nuestras actitudes van acorde a lo que ya sabemos. Por aquí hay muchas trampas, no solo estar en las profesionales de la discapacidad. Os aseguro que la sexología no nos hemos desprendido de muchos mitos y cuando hacemos congresos seguimos hablando más de lo mismo, de lo que decimos hoy de ganar tanto, es de lo que nos llenamos la boca de hablar. Y un último detalle, para acabar este primer bloque de quiénes somos, es un recordatorio a la sexualidad de las mujeres con discapacidad. La sexualidad de las mujeres tradicionalmente ha estado menos atendida, ha estado menos presente. Pero esto pasa en la educación sexual que hacemos en segundo de la ESO, en los congresos, hasta en los manuales de sexología. También pasa, no es una excepción, en las mujeres con discapacidad. Luego, en otra de las sesiones, hablaremos de perspectiva de género, pero hay que recordar que en el casillero de mujer, y luego hay que poner alguna ficha más. No caer en la trampa de hablar más de peñas, que de vulvas, de cuerpos de hombres, que de cuerpos de mujeres, de cómo ligar los chicos o de cómo ligar las chicas. Las sesiones de educación sexual de personas con discapacidad, hubo un momento que nos impartía. Todos empezaron a hacer, pero a veces hemos mezclado todas las discapacidades. Este curso no lo pretende. Este curso se enfoca a la sexualidad de hombres y mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. El segundo bloque de esta primera sesión lo hemos titulado ¿De dónde vivimos? Si me permitís, y no os quiero asustar, será que el bloque más teórico. Hablar de qué justifica atender la sexualidad a personas con discapacidad, hablar desde el punto de vista de la sexología, qué es esto de la sexualidad, que tenemos que prestar atención, proponer 3 objetivos y luego finalmente ver que es una tarea compartida. No se trata de dar la tarea únicamente a las personas que asistan a los cursos. El trabajo es compartido. Primer punto. Aspectos legales. ¿Qué justifica que eduquemos y atendemos la sexualidad? Y aquí hubo cuenta de anécdota personal, pero según lo veis compartida por muchos de vosotros o por otras, o por lo menos iba a decir por los más mayores. Cuando empezaba a trabajar el tema de la sexualidad me llamabais de algunas entidades, podía darle un nombre, pues acuerdo exactamente, de plena,
hacíamos un proyecto, os aseguro que dedicábamos más páginas a justificar por qué era necesario atender la sexualidad, que luego a la propuesta que la resolvíamos con 3 o 4 páginas. Esto afortunadamente ya no pasa. Además luego hablaremos de que en futuro ha habido un cambio sustancial, pero ya esto ya no pasa. Ya sabemos que hay justificaciones que se resuelven con unas paginitas y luego podemos dedicar el trabajo a la programación. Justificaciones, de momento, os pago 4, pero luego vendrá la quinta. Aspectos legales, cuestiones de derechos, la ley de salud sexual y reproductiva, la Convención por los Derechos a la Sexualidad por las Personas con Discapacidad, todo eso nos genera compromiso. Y todo eso nos debería llevar a que la educación y la atención a la sexualidad en todas sus dimensiones se abra. Aspectos legales, aspectos de ética. Casi todas las entidades nos gusta hablar de la bioética, el principio de beneficencia, de no beneficencia, los derechos, la autodeterminación. Pues si desgranáramos, no lo voy a hacer, cada uno de estos principios nos lleva a que la sexualidad hay que atender. Porque generamos bienestar, porque evitamos situaciones feas, porque damos derechos y porque generamos autonomía. El modelo de calidad de vida de Verdugo y Salo, que lo tenemos grabado a fuego, queremos mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, pues eso es lo que pretende este mismo curso. Con todo lo que vamos a acordar a lo largo de las 4 sesiones, y hablaremos de bienestar emocional, y bienestar personal, y relaciones personales, y autodeterminación, y derechos e inclusión, todo lo que habla el modelo de calidad de vida, todo eso, esos factores, se van a ver incrementados si contemplamos la dimensión sexual de la persona. Cuando a veces he sido centro, y alguien te dice, Carlos, lo que cuentas es muy interesante, pero es que estamos hasta aquí de trabajo. No podemos más. Si tuviéramos más tiempo, de verdad que haríamos más cosas por la sexualidad. Yo les propongo, no lo hagáis por la sexualidad, hacerlo por la calidad de vida. Atender la sexualidad de las personas con discapacidad no genera más trabajo, genera más coherencia. Si queremos mejorar su calidad de vida, no podemos desprendernos de esta dimensión. No es más trabajo y ojalá que esta sea una de las conclusiones que compartamos al final del curso. El tema, la cuarta, es la percepción de la salud como bienestar. Aquí no me entretengo, pero volveré sobre ello. Una persona con educación sexual es una persona con más bienestar. Recordar que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. La salud es bienestar. Lo que vamos a proponer es generar bienestar. Y antes de pasar a lo sexológico, una quinta roja, que no es lo del posicionamiento que os contaré después. Fijaos, todo esto es verdad, pero hay otra razón muy poderosa. Si cuando estamos hablando de otras sexualidades no nos planteamos tantas justificaciones, ¿por qué nos tenemos que plantear tanta justificación para personas con discapacidad? Cuando hablamos de hacer educación sexual en institutos, no nos planteamos tantas justificaciones. Cuando hablamos de hacer educación sexual con otros hijos e hijas, no nos planteamos tantas justificaciones. Ni siquiera para que atiendan la mía me planteo tantas justificaciones. La lógica nos diría que la sexualidad de las personas con discapacidad no es menos importante que la de los institutos, la de los otros hijos o la de. Por tanto, si queremos razones, tenemos palas de razones. Y luego pasamos a lo que os decía que propone la sexología. Rápido, que nadie se asuste, que nadie se levante, no paséis rápido. La sexología, cuando plantea, o por lo menos algunas secciones de la sexología, tampoco lo quiero plantear de manera dogmática. Esto tiene que ver con el modelo de derecho sexual humano, con la primera formulación de ese modelo allá por los años 80, que nos viene a decir que lo sexual tiene que ver con 3 aspectos. El primero, anatomía y fisiología. La sexualidad tiene que ver con cómo soy, mis genitales,
mi cuerpo, otros genitales que no son míos, otros cuerpos que no son míos. La respuesta sexual, el desarrollo corporal, la menopausia, todo. Y además he entendido en plural. Ni todos los genitales de hombre son iguales, todos los genitales de mujer son iguales, ni todos los cuerpos de las mujeres son iguales. Incluso hay mezclas. Yo me voy a entretener, pero sí que es importante tener conciencia de que todos los hombres y mujeres tienen su peculiar proceso de sexuación. Las personas con discapacidad también. Y ojo, aquí que nos toca aceptar y reconocer los distintos procesos de sexuación. No juzgar a los cuerpos y a los genitales como mejor hechos o peor hechos. Si algo nos cuenta la sexología, es que somos únicos y peculiares. No nos dice que somos mejores o peores. Nos dice que somos únicos y peculiares. La sexualidad tiene que ver con cómo somos, estructuras, anatomía y fisiología. Pero no solo anatomía y fisiología. La sexualidad también tiene que ver con vivencias. Esto ya no es tan objetivo. Y tiene que ver con la identidad sexual y la orientación del deseo. Me siento hombre, me siento mujer, me siento persona no binaria, me siento preferentemente homosexual, preferentemente heterosexual, bisexual, asexual. Esto ya no es gratis. La anatomía fisiológica te la regala. Pero esto ya tiene que ver también con el entorno. ¿Qué mensajes estamos recibiendo por parte del entorno, de la sociedad, de la familia, de los centros educativos, sobre qué significa ser hombre, qué significa ser mujer? Y todo eso, ¿cómo lo digo yo? Me siento a gusto de cómo me siento como hombre, me siento a gusto cómo me siento como mujer, como homosexual, como heterosexual. Esto es más complejo. Y iremos a ello. Pero ahora, igual que antes os decía que tocaba aceptar y reconocer los distintos procesos de sexuación, aquí os cuento que como profesionales del ámbito de la discapacidad contribuimos a que la gente viva su identidad y su orientación de una determinada manera. Ofrecemos modelos plurales de cómo han de ser los hombres o cómo han de ser las mujeres, de tal manera que todos se sientan incluidos. Ofrecemos modelos estrechos, ligados a estereotipos, de tal manera que habrá algún hombre con discapacidad que no se sienta hombre, o alguna mujer con discapacidad que no se sienta mujer. Les tratamos a todos, a todas, como si fueran a ser heterosexuales, de tal manera que dejamos algunas orientaciones en el armario. Bueno, primera reflexión, volveremos sobre ella. Somos estructuras, nos vivimos, vivencias, identidad y orientación, y el tercer registro, del que evidentemente también vamos ahora, tiene que ver con la expresión. Y la expresión se traduce en deseos, pero también se traduce en conductas. Y hay gente que se masturba, y hay gente que se coge de la mano, gente que se besa, y hay gente que se acaricia. También hay gente que no se masturba, también hay gente que no se coge de la mano, también hay gente que no se acaricia, ni que expresan esos portales con otros u otras sí. Ese plural de conductas y deseos nos remite al plural de los cuerpos y al plural de las identidades. Y es importante que este curso, igual que tiene que atender todos los cuerpos, todas las identidades, también se ocupe de todas las expresiones, de todas las personas con independencia de su impresión. Os cuento porque yo mismo, durante tiempo, caí en la trampa de prestar más atención a quien se masturbaba que a quien no lo hacía, a quien preguntaba y a quien no lo hacía, como si esas sexualidades que se expresan en conductas fueran más importantes. La sexualidad de personas que no manifiestan interés me importa, interpela y también tenemos que ocuparnos de ella. Concluyo. Estos tres registros nos abocan al plural. Muchas formas de ser, muchas formas de vivirse y muchas formas de expresarse. Por eso, si os tropezáis con alguno de mis textos, veréis que siempre hablo de educación de las sexualidades, que es una forma de ir a ese plural que debería estar en la base de todo lo acá. Aspectos legales, sexología, objetivos. Ellos os voy a proponer 3 objetivos que los engancho, y por eso os ofrecí ese modelo, porque los engancho de cada uno de esos 3 registros.
me vais a permitir que presuma de los objetivos, porque yo los escribí hace tiempo y fijaros, lo considero como una de mis aportaciones a la sexología. Luego cuento otra que me gusta más, pero esta sería una de ellas. Y esos 3 objetivos que van a valer para todas las sexualidades, aquí nos vamos a enfocar a las personas con discapacidad. El primer objetivo, yo decía, tenemos cuerpos, tenemos genitales y convivimos con otros cuerpos y otros genitales. Un objetivo razonable es contribuir a que la persona con discapacidad aprenda a conocerse, saber más cosas de cómo es y cómo funciona, entender sus genitales, entender su cuerpo, entender su desarrollo corporal, entender por qué su cuerpo no es igual que de otros hombres, o por qué no es igual que de las mujeres, y con las mujeres exactamente igual, que entienda sus genitales, sus menstruaciones, su desarrollo corporal, y que entienda por qué su cuerpo es igual de otras mujeres, o por qué es distinta de otros hombres. Cuanto más sepan, mejor. Y esto no es tan complicado como parece. Segundo objetivo, aprender a aceptarse. Este sí es el complicado. Fijaros, se trataría de que la persona con discapacidad, que se siente o siente su identidad de una determinada manera y que siente su orientación de una determinada manera, sienta el digno que quiera ser tenido. Quiero que se quiera, quiero que se acepte, quiero que esté contenta de cómo es. Este objetivo es más complicado. Por eso la base es, no sé si te conseguir que te quieras, pero yo te voy a transmitir de que te quiero, te acepto tal y como eres. Y eso va a implicar actuar en consecuencia. Por ejemplo, no te puedo infantilizar, porque vale, si te infantilizo, no te estoy aceptando y respetando como eres, porque ya eres adolescente, ya eres joven, ya eres persona adulta. Quiere más derivadas, pero recordad que vamos a tener una sesión para este objetivo. Pero sí me voy a permitir poner o asumir la dificultad de esta, fijaros. Trabajando en consulta con hombres y mujeres con discapacidad, yo recuerdo que venía una chica a preguntar un día qué era el clítoris. Y bueno, pues tú se lo explicas. Y dices, y si con palabras no es suficiente, pues hasta al lado de dibujo. Y si con palabras y dibujo no es suficiente, pues entonces le enseño fotos. Incluso si las fotos son suficientes, un modelo anatómico. Pero más o menos, en una tarde, en un rato, una chica que no sabía lo que era el clítoris, es probable que salga sabiendo o aproximándose a saber cómo es el clítoris. Imagínate esa chica con una consulta posterior. No me siento mujer porque no despierto deseo. ¿Qué hago yo con las palabras? ¿Qué hago yo con los dibujos? ¿Con las fotos? ¿Con los modelos anatómicos? Poca cosa. Porque aunque lo hablemos, aunque le hable de modelos, y aunque me dé la razón en el despacho, en cuanto salga del despacho y la marquesina del autobús, encienda la tele, vean modelos, probablemente se vuelva a ser descubrida. Por eso quiero decir que a veces nos parece complicado que la gente aprenda, y eso no es complicado. Que la gente siquiera es un peligro, es complicado. Ni siquiera yo, que os tengo que proponer, que propongáis, que la gente siquiera, estoy convencido de quererme cuando me miro al espejo. Y el tercer objetivo refiere a lo que llamamos antes a la expresión. Tenemos cuerpo, genitales, los conocemos, tenemos identidad y orientación, los queremos, nos aceptamos, tenemos conductas, o a lo mejor no. Pero el objetivo tiene que ser el bienestar. No se me pasa por la cabeza ofreceros que el objetivo sea conseguir que la gente se masturbe o conseguir que la gente tenga con. Sí que os voy a proponer que si alguien se masturba, hombre o mujer, vamos a intentar que lo haga de la manera que le genere satisfacción y bienestar. Y si alguien tiene coitos, hombre o mujer, le genere bienestar. Pero si alguien no se masturba, que también esté feliz. Todas las sexualidades, todas las expresiones de la sexualidad tienen que acabar
el saco de la satisfacción, el bienestar. Es algo más que tener orgasmos o que eyacula. Ahora que pone masturbación, pero ya os anticipo, cuando una persona se quiere masturbar, ya vemos para que lo pueda hacer en el dormitorio, en el acto, en la intimidad, no es para que no molesta, es para que le genere bienestar. Porque también puede acabar en el dormitorio y hacerlo como si fuera algo prohibido. Y ahí la palabra bienestar no. El objetivo es el bienestar, no que eyaculen en privado. Pero insisto, por eso también tenemos otra sesión. Un último recordatorio es que estos objetivos que yo propongo hoy para personas con discapacidad, cuando hablo con las familias, les digo, son los últimos objetivos para la hasta de hijos. Aquí ya no la veremos, igual ahí sí arremangarse un poquito más. Son los mismos objetivos para un aula, para un despacho, en educación infantil, en educación secundaria, para gente con pareja, gente sin pareja, gente con creencias religiosas, que en el colectivo LGTBI. Son los mismos objetivos para mí. Yo para mí y para mi sexualidad quiero conocerme más, quiero aceptarme más y quiero absorber mi erótica de manera que me genere satisfacción. Para acabar este bloque, él decía, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? La propuesta es el trabajo compartido. Y aquí os cuento una historia, porque a mí me gustaría que este curso sirva para esto. Fijaros, vale, es una historia ambigua. Yo se la escuché a un psicólogo, a Ashred, de la escuela de Palo Alto, y hablaba de que un cabellero, alguien que creaba cabellos, dejará en herencia 17 camellos a sus 3 hijos. Os anticipo, los camellos son la negocia sexual. Pero dice, el mayor, que coja la mitad. El segundo, la tercera parte. Y el tercero, la novena parte. Claro, repartir 17, la mitad complicada, la tercera parte complicada, la novena parte complicada. Y ahí estaban los 3 hijos, los profesionales de la discapacidad, las familias, el personal sanitario o el personal aliado. Y yo fiqué por ahí diciendo, ¿cómo cojo yo mi parte? Bueno, pues este curso lo que pretende es aportar un camello más. En el cuento, Vanity decía, llegaba un viajante. Aquí no hay viajante, es el curso. ¿Qué os pasa? Queremos repartir la educación sexual entre todos los agentes sociales. Bueno, pues siempre 17 camellos. Tuviéramos 18. Los y las profesionales podéis coger la mitad que os corresponde. 9. Las familias pueden coger la tercera parte que les corresponde, que son 6. Y el voluntariado, incluso el personal sanitario, la novena parte que le corresponde, que son 2. Nosotros acortamos para que para que los agentes sociales cojan el papel que les corresponde. Pero insisto, el trabajo es compartido. Con esto también quiero decir que hacer este curso no significa daros toda la responsabilidad, pero sí proponeros que oís la parte que os corresponde. Y ahora vamos con la tercera parte, o el tercer bloque de esta primera sesión, el que hemos llamado ¿a dónde vamos? Y esto ya nos hace pisar el terreno de qué vamos a hacer con los hombres y mujeres con discapacidad. Porque yo creo que, por ejemplo, muchas veces los sexólogos, y yo mismo, son errores que yo he cometido, los quedábamos en esos 2 primeros bloques. Hablábamos de mitos, de estereotipos, ofrecíamos un modelo sexológico más o menos redondo, donde todo el mundo pudiera caber, ofrecíamos unos objetivos razonablemente inclusivos, y luego ahí los íbamos. Y decíamos, ahí lo tenéis. Y se nos olvidaba que, siendo verdad que es la misma sexualidad y los mismos objetivos, las cosas no están igual. Con lo cual, en ese ¿a dónde vamos? Lo primero es ser consciente de las dificultades. Bien. Primera dificultad. Muy probablemente los hombres y mujeres con discapacidad intelectual o de desarrollo tengan menos información sobre la sexualidad y estén rodeados
de mucho más silencio. Hay poca gente que les habla y la poca gente que les habla les cuenta pocas cosas. Y alguien podría decir, eso le pasa a más gente, pero a otros hijos, otras hijas, otros chicos o chicas, otros hombres y mujeres, a los que tampoco nadie les habla, luego tienen la capacidad o la competencia de buscar la información que no les llegó de manera adecuada a través de redes sociales, de libros o de hablar con amigos y con amigas. Las personas con discapacidad son más dependientes para su información de nosotros. No vale la excusa de que no pregunta, porque hay muchas cosas que no nos han preguntado que se las hemos contado, porque sabíamos que eran importantes la superior. Tampoco vale la excusa de que no lo entendería. Hay muchas cosas que no lo entienden a la primera y se lo hemos explicado a la segunda, a la tercera o a la cuarta, con pictogramas, con otro sistema de comunicación, pero hemos puesto en tecno. No hablamos solo de lo que nos pregunta y tampoco hablamos solo de lo que no entienden a la primera. Por lo tanto, con lo sexual no deberíamos hacer una excepción. Es verdad que esto no solo pasa en el ámbito de la discapacidad. Los propios sexólogos vamos a hacer más educación sexual a los institutos que a los centros de educación especial. Con lo cual no vamos donde más nos necesita, sino vamos donde precisamente resulta más fácil. Por lo tanto, en vez de eliminar desigualdades, a veces pudiera parecer que las estamos generando. Insisto, para que no parezca que los errores están solo. Es decir, que esto es comunitario. Esto no debería afectar a todos y todas. Menos información, más silencio. Otro enredo, otra dificultad añadida para el logro de objetivos. Menos desarrollo personal y más sobreprotección. Sabemos que es imprescindible que una persona pueda desarrollar sus competencias. Sienta que sienta que se le valora, sienta que llega a lo máximo que puede llegar. Y si no a lo máximo, a lo mucho en lo que puede llegar. Y ahí necesita que haya gente al lado que le anime a aprender, que le anime a tomar decisiones y que le ponga en valor todas las cosas que decide. ¿Qué pasa con hombres y mujeres con discapacidad? Y aquí aparece una palabra, sobreprotección. Y la palabra sobreprotección se lleva mal con el desarrollo personal y por lo tanto se va a llevar muy mal con la educación sexual. Si no permitimos que decida sobre la ropa, sobre el peinado, sobre la película, sobre por dónde paseamos, cómo van a aprender a decidir sobre besos, sobre caricias, sobre masturbación, sobre eróticas compartidas. La palabra sobreprotección se lleva muy mal con la educación sexual. También es sobreprotección permitir que hagan lo que quieran, por no discutir. Y hay veces que por no oírles, les dejamos que se hagan con la suya. Eso tampoco viene muy bien para la educación sexual. Porque si interiorizan ese protocolo, me salgo con la mía cuando quieran un beso cara, cuando quieren una caricia cara. Bueno, menos desarrollo personal, más supremacía. Y aquí recuerdo una frase, por lo menos para mí, de mi admirado David Boyce, que decía, no me quieras tanto y quiéreme mejor. Y aquí se trata de eso. Es decir, no se trata de dejar de querer, sino de querer mejor, de manera que contribuyamos a la calidad de vida. Más silencio, más sobreprotección, y aquí aparece más soledad. Porque lo que hay menos es desarrollo social. Y fijaros, queremos hablar de sexualidad. Y las relaciones sexuales, a veces primero hay que tener relaciones de pareja. Y para tener relaciones de pareja hay que aprender a tener amigos y amigas. Y cuando empezamos a pensar cuál es la red social que tienen algunas personas con discapacidad, y que hemos dado cuenta que es su casa, la ruta del autobús y el centro. Y del centro a la ruta y al autobús y a su casa. Y de su casa al autobús y al centro. Y los sábados y los domingos a pasear con su padre, con su madre, con su familia
del brazo por unas calles peatonales. Recordamos que todos nosotros, todas nosotras, hemos aprendido a relacionarnos con nuestros iguales en entornos desestructurados, no en el aula, no delante de tu padre o de tu madre. Has aprendido a relacionarte con tus iguales en la calle, en el patio, o hasta en el portal, por ensayo y error, donde has dicho y de otro te han corregido. Si tú tienes esos entornos donde aprender a relacionarse, aprender a opinar, a aceptar otras opiniones, a aprender a proponer, para aprender a consensuar. Sin ese aprendizaje va a ser difícil que podamos hablar después. Vamos a hablar de parejas o de nada por el estilo, ¿vale? Y sin ese aprendizaje será difícil, por ejemplo, que aprenda a respetar el espacio de otro, que aprenda a romper conversaciones, que no aprenda a sentirse el centro de todo. ¿Vale? Bien. Dos cosas más. Otra que tiene que ver con la intimidad. Y las personas con discapacidad tienen menos intimidad porque tienen más vigilancia. Ya llamamos cuadro, menos información, menos desarrollo personal, menos desarrollo social y menos intimidad. Y la intimidad es importante para ellos, para ellas, para mí y para cualquiera que estéis escuchando esto. Y no solo para lo sexual, evidentemente para lo sexual. Si uno pone en memoria escenas de su vida erótica que considera satisfactorias, muy probablemente la mayoría de ellas se hayan dado el espacio de intimidad. Y si resulta que no tuvo intimidad, ¿qué hubiera pasado con todo eso? Si la persona con discapacidad no tiene intimidad, porque las giramos siempre, ¿dónde está el espacio adecuado para que pueda crecer lo sexual? Todo su espacio se convirtió en público. ¿No suena bien? El gran hermano no nos gusta, porque el gran hermano consiste en quitar a la gente la intimidad para que le pete la cabeza. Y hay veces que las personas con discapacidad, en casa les vigilamos, en la ruta les vigilamos, en el patio les vigilamos, en los centros les vigilamos. Y ojo, no estoy diciendo quitar la vigilancia. Estoy diciendo poner encima de la mesa la necesidad de vigilar, de proteger, pero poner también encima de la mesa la necesidad de intimidad. Y vamos a ver cómo lo conjugamos. Y entre una puerta cerrada y una puerta abierta puede haber puertas con pestillo. Puede haber puertas encornadas. Puede haber puertas entornadas. La intimidad hace falta. Y os decía, no solo para lo sexual, para aprender a estar a solas, para aprender a estar tranquilo, para estar a gusto, para aprender a que se me respeta. Bien. Falta, pero antes de pasar a ese quinto elemento, iba a decir, os cuento un secreto, una obviedad. Porque muchas veces, y probablemente por mi forma de hablar, pudiera dar a entender que las familias tienen mucho que ver con todo esto. Y es cierto. Es verdad que las familias lo hablan y no hablan por no liar. Creen que si cuentan cosas y se entiendan mal, les perjudica. Y es verdad que las familias sobreprotegen. Alguien sobreprotege porque cree que hacen bien. Porque si yo decido por ti, igual más guapo, igual te equivocas menos. Y si al final te dejo que te salga con la tuya, pues mira, esa alegría que te llevas. Y también es verdad que las familias son las que se enganchan de tu brazo y van contigo en vez de llevarte al cudeo. Pero ojo, esas familias que van contigo del brazo, que van del brazo con la persona con discapacidad, estoy convencido que la mayoría de ellas hubo un momento en que intentaron que las cosas fueran de otra manera. Intentaron que su hijo o su hija con discapacidad jugara con otros niños, con otras niñas, y salió mal. Porque se rieron de él, porque no le hicieron caso. Y tu hijo va y vuelve llorando. Y le quitas importancia. Y a la semana o a los días vuelves. Y tu hijo y tu hija vuelven al fracaso y vuelve a llorar. ¿Cuántas veces aguantas? Y claro que esas familias hubieran querido
que su hijo o su hija compartirá espacios con otros niños y con niñas. Le ha salido mal. Y a partir de entonces, ¿qué hace? Te vienes con nosotros. Y mientras estés con nosotros, nadie se va a meter contigo. ¿Sí? No es que quieran fastidiar, ni quieran enredar. Quieren proteger y quieren que su hijo o su hija se haga. Y ojo, esto no le sale gratis. Porque mientras que nosotros vemos, y desde aquí vemos, el chico o la chica con discapacidad podría estar con sus iguales. Desde aquí podríamos ver que ese padre o esa madre también podría estar con sus iguales. Y no estar siempre con el gorro de padre o madre de persona con discapacidad. Está perdiendo también. No gana en esta jugada. El padre o la madre también necesita compartir espacios donde no se pare, donde pueda ser pareja, donde pueda ser amigo o amiga. Digo esto para tratar de tener empatía con las familias. Claro que vamos a intentar que corrijan cosas, pero desde la empatía de que quien se está equivocando lo está haciendo pensando que lo hace bien. Respecto a la intimidad y la vigilancia os diría igual. Tenemos que ser con todas las puertas abiertas para vigilarnos. Porque quiero saber que si mi hijo tiene una crisis, ahí estoy yo. Acudiré enseguida. Genial. Y abro su puerta y le quito la intimidad. Pero también abro la mía y me quito la mía. El chico o la chica necesita intimidad. El padre o la madre, la pareja, si existe, también necesitan intimidad y que alguien las aprecie. Insisto, empatía con las familias que no son el enemigo. Están haciendo lo que creen que es mejor. Vale, no ganan nada y también están perdiendo mucho. Y el quinto elemento tiene que ver con la consideración al cuerpo. Y aquí, ¿qué pasa? Que hay menos consideración y más intervenciones a su cuerpo. ¿Qué significa esto a efectos prácticos? Que, por ejemplo, una persona con discapacidad, especialmente si tiene grandes necesidades de apoyo, echamos cuentas de cuánta gente hace a su cuerpo desnudo respecto a cuánta gente hace al nuestro. Y claro, turno de mañana, turno de tarde, turno de noche. Y eso no es malo. Si tiene que pasar, tiene que pasar. Pero cuando se prestan los apoyos, están solo las personas que hacen falta. O a veces hay más gente que la que hace falta. Ya os anticipo, sobre esto vamos a volver. Pero una persona con discapacidad, con necesidades de apoyo, tiene que aprender que a su cuerpo solo accede las personas que hacen falta. Ni una más, ni una menos. Será educación sexual de tipo salidos, que le voy a cambiar. Y será respetar su sexualidad, no entro, porque la están cagando. Sobre esto volveremos, pero es importante que el hombre y la mujer con discapacidad aprenda que su cuerpo no es de libre acceso. Acabando este primer punto del tercer bloque, otro mensaje optimista, y ya van muchos. Si es cierto que nos hemos estado equivocando aquí, sabemos dónde están los errores, con lo cual sería imperdonable volverlos a cometer. Sería imperdonable el silencio, sería imperdonable la sobreprotección, sería imperdonable no hacer porque tengan más redes sociales, sería imperdonable faltar a la intimidad y sería imperdonable la desconsideración. Y luego pasamos a otro punto, que es el que nos permite poner en el título lo que os decía al principio de la sesión, del tabú a la tarea. No estamos como estábamos, hemos mejorado, sabemos dónde están los errores, pero es que además hay un cambio de paradigma. Tenéis un documento, ese posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de la propia plena inclusión. Y eso significa que plena inclusión no solo asume que la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual existe, sino que asume el compromiso de que nos compete hacer algo para atenderla. De verdad que es un cambio de paradigma. Ahora decía, al principio soy sexólogo, trabajo en otros ámbitos, y no hay un documento parecido para garantizar la educación sexual en institutos y decir cuáles son los mínimos a trabajar, o con los mínimos a trabajar en la atención primaria. Por lo tanto, es curioso que la sexualidad de las personas con discapacidad, que se supone que iba por detrás, ahora
en algunos aspectos está adelantando y se ha puesto a la tarea. Ya me parece que esto es un documento de un valor exquisito. Antes os decía de mis logros, el yo haber colaborado, el de haber escrito ese posicionamiento, un posicionamiento participado por muchas entidades y por otros profesionales, pero que yo está en la cocina, a mí me hace francamente feliz. Y probablemente lo conocía. Logros, no sé si los objetivos, desde luego. En ese posicionamiento se reparten tareas, volvemos a lo de tarea compartida, y hay que poner fichas en muchos casilleros. Las personas con discapacidad, claro, hay que hacer algo. Y ahora lo comentaremos. Con los y las profesionales también. De hecho, este curso forma parte de eso. Con las familias también. Con las entidades y con las organizaciones. Pero también con la sociedad. Os pongo de tarea. Pero si sudo, esta vez es fácil a eso. Es algo que os va a merecer mucho la pena. Bien. Y en ese posicionamiento van a aparecer unos mínimos que van a estar presentes en las próximas sesiones y que van a encajar con esos tres objetivos de conocerse, aceptarse y la satisfacción. No estamos haciendo cosas distintas, todo encaja. Y para trabajar con las personas con discapacidad intelectual, decimos, para poder hablar de asistencia sexual, de relaciones sexuales, de maternidad, de paternidad, vamos a hacer los cimientos. Vamos a empezar por la base. No vamos a buscar atajos. ¿Por dónde habría que empezar? Y aquí aparecen, insisto, los mínimos que va a ser la línea argumental de lo que vengan las sesiones siguientes. Información y educación sexual, y intimidad, consideración hacia el cuerpo y el pudor, autonomía y autodeterminación, igualdad de género y orientación sexual, relaciones personales, apoyos necesarios y perspectiva de género. Nos lleva a ir acabando a que si sumamos todo esto, el horizonte al que nos sumamos es el horizonte de toda educación sexual. Insisto, la idea es que nos tengamos la conciencia de que hacemos algo ajeno. Estamos trabajando por los mismos objetivos, con la misma sexualidad, eso sí, con más dificultades, pero también tenemos más apoyos. Por una educación sexual, que es como debe ser, porque si no, no podría llamarse educación sexual. Lo hablamos cuando el posicionamiento y lo decíamos, la educación sexual debe ser integral, que abarca todas las dimensiones de la persona. Debe ser feminista, en el sentido de que debemos hacer la misma educación sexual, no solo a hombres y mujeres, sino para que hombres y mujeres vivan en clave de igualdad. Debe ser diversa, porque el colectivo LGTBI forma parte de la diversidad, pero no solo el colectivo LGTBI. La diversidad forma parte del ADN de la sexología. No existe sexología sin diversidad. Y debe ser inclusiva. Y debe ser inclusiva. Y esto es algo de tarea a quienes van en las aulas, no solo cuando tengo una persona con discapacidad delante. Porque cuando tengo una persona con discapacidad delante, sí que trato de hacer algo inclusivo. Me da igual quién tenga delante. Todos los chicos y chicas que están en el aula deben aprender que la sexualidad de las personas con discapacidad existe en la misma división, en el mismo terreno de juego que el resto. Ni más ni menos. Esto es importante. ¿Vale? Si faltan alguno de estos puntos, en el aula, en vuestros centros, en donde sea, yo no lo llamaría educación sexual. Conclusiones. Estamos acabando. No empezamos. Ya hemos empezado. Vuestra actitud educa. Insisto, soy pesado. Es lo más importante. Ver con ojos bonitos la sexualidad de las personas con discapacidad. No voy con desdendencia, sino aprender a verlo con una sexualidad bonita. Tratar de ser coherentes. No basta con saber que la sexualidad es grande, sino luego transmitir que es verdad. Pero bueno, para eso también, insisto, quedan las sesiones siguientes. Recordad, lo sexual tiene que ver con cómo soy, con cómo me vivo, con cómo me expreso.
Y por eso hablo de aprender a conocerse, aprender a aceptarse y a llevar una vida erótica satisfactoria. Pero asumo que precisamente porque trabajo con personas con discapacidad hay dificultades y por eso toca arremangarse un poquito más. Porque hay más silencio, porque hay más sobreprotección, porque hay más soledad, porque hay más vigilancia y menos intimidad. Y porque a veces hay más invasiones y menos consideración. No obstante, el mensaje tiene que ser optimista. Tiene que ser optimista. Sabemos dónde están los errores y además ahora tenemos hasta un posicionamiento de la propia preclusión que nos da amparo. La tarea es compartida, no nos echamos todo sobre nuestra única mochila y luego caminamos a esa educación sexual integral, feminista, diversa e inclusiva. Y ya por último, para cerrar esta primera sesión, que decíamos que no se acabe de manera, no sé si lo dije, y si lo repito no pasa nada, ese es un verso de Federico García Lorca que nunca sobra, con lo cual, bienvenido. En último quiero decir que puesto que los objetivos aplican a todo el mundo, también nos aplica. Así que de aquí a la próxima sesión, yo os animo a que trabajéis para que vosotros y vosotras os conozcáis más, que no os va a venir mal, tratéis de aceptaros más, que tampoco os va a perjudicar, y por supuesto que vuestra vida erótica esté rodeada de mucha satisfacción y mucho bienestar. No vaya a ser que al poneros a cultivar los jardines de la sexualidad de las personas con discapacidad descuidéis los vuestros y hasta ahí podíamos ya.